Bueno, entonces, vamos a comenzar. El tema de la próxima disertación es aspectos legales, nueva ley y otros temas. Y los disertantes son, en primer lugar, el doctor Luis de Pro, abogado, asesor legal del Colegio de Médicos de Santa Fe. Y por último, el doctor Carlos Alico, médico pediatra, neonatólogo y presidente del Colegio de Médicos de Santa Fe. Buen día, doctor de Pro. Puede comenzar cuando desee. Buen día, gracias Guido. Bueno, ante todo, les agradezco mucho la invitación que me han hecho, como hacen todos los años, y muy, este, este aporte que uno hace trata de que todos los profesionales médicos estén más o menos a la defensiva en toda esta situación que realmente los afecta. No existe en nuestro derecho ni en ninguna profesión actividad tan reglada como es la del médico. Haciendo un poco de historia de cómo ha venido desarrollándose la responsabilidad profesional a través de los años, a ver si puedo operar esto. Doctor, tiene que hacerle un clic sobre la diapo, así le toma el foco. Y ahí va a poder Bien, pasar. Ahora sí. ahí. Bueno, te agradezco. Bueno, uno está acostumbrado siempre a dar las charlas presenciales y después de 30 y pico años de docente es la participación y ver a los alumnos, no ver una pantalla. Les pido disculpas. Bueno, como ustedes podrán ver más o menos en este panorama, los juicios de responsabilidad profesional médica desde el año 1970 a 1980 sumaban 3.300 y 189 terminaron con sentencias condenatorias. De 1981 a 1990 crecieron a 8.800 con 505 sentencias condenatorias. Del 91 al 2000, como ustedes pueden ver, de 31.600 juicios o causas judiciales, 1.816 sentencias condenatorias, y del año 2000 al 2010 subieron a 154.000 juicios y 8.850 sentencias condenatorias. Por supuesto, hasta el día de la fecha todavía no tenemos ningún dato de el periodo 2010 al 2020, pero obviamente esto ha sido una cuestión que ha ido creciendo a través del tiempo. Obviamente que esto ha dado un costo en salud muy grande, lo que hablamos siempre de la industria del juicio. Se ha considerado más o menos que de un gasto en todo este tema de la praxis médica aproximado a los 700, 800 millones de pesos anuales, sin contar los gastos en pago de pólizas, de seguros, de las entidades sanatoriales, etc. O sea que si todos estos gastos se hubiesen invertido en salud, obviamente que la salud que tendría hoy la población sería distinta, ¿no? Bueno, con respecto a los riesgos, acá lo que pueden ver, las especialidades de mayor riesgo, haciendo un análisis de las causas que uno ha tenido durante tantos años, tenemos que la tocoginecología se lleva más o menos un 25% de riesgo, y en esto, bueno, sabemos que acá es una especialidad de la cual tiene el mayor escrutinio de la sociedad. Porque, bueno, la opinión de la madre que ha sido la mamá que opina, la vecina, y después entendamos que cuando se trata de un nacimiento no es una enfermedad, sino que es
obviamente que es una alegría para la familia, y si hay una frustración o hay un fracaso o hay un problema, genera todo este tema de la responsabilidad y evaluar las causas, por qué hubo deficiencia, por qué se demoró, por qué no hubo cesárea, lo que ya conocemos. Por eso la tocoginecología se lleva el 25% más o menos de los juicios. Le sigue la traumatología, por este tipo de trabajo cruento que se hace en la reparación de cualquier accidente o cualquier patología. Luego sigue la cirugía y por último anestesiología respecto a los accidentes. Pero esto es nada más que a título informativo. Si podemos definir la mala praxis, podemos decir que es la existencia de una conducta negligente, inexperta, imprudente del profesional médico, de la organización estatal, privada o privada dedicada a cuidar la salud de las personas, que cause en forma directa la lesión o la muerte. Es decir, que toda conducta negligente, inexperta o imprudente producida por el médico o el establecimiento que cause lesiones o muerte. Es decir, que si hablamos de negligencia, siempre decimos que es la omisión del sujeto de hacer lo que debió hacer, es decir, hacer menos de lo que es debido. La conducta inexperta obviamente es desconocimiento de las reglas o métodos científicos en el tratamiento, y la imprudencia es obrar precipitadamente sin haber obtenido, sin prever las consecuencias, o hacer más de lo que se debe. Y esto obviamente tiene que causar directamente la lesión o la muerte. Todo esto es más o menos lo que receta nuestra teoría, nuestra doctrina, nuestra legislación, y que hace a que esto sea la base de la responsabilidad. El doctor Alberto Agué es médico, en una obra que yo se las recomiendo, que se llama, creo, si no me equivoco, Reflexiones inexactas de un observador médico. Dice que la medicina es una actividad falible que maneja dos racionalidades: la búsqueda del menor error posible y el mayor beneficio probable. Obviamente que para que exista una responsabilidad, para que se dé el caso de la responsabilidad civil médica, tiene que haber estos 4 presupuestos. Si falta alguno de estos presupuestos, no existe responsabilidad. Entonces tenemos que la antijuridicidad. ¿Qué quiere decir eso? Violación de una norma, de una regla, de un protocolo, actuar en contra la ley del ejercicio de la profesión, de una conducta médica adecuada a la patología o adecuada al tratamiento del paciente. Esa violación de ese contrato, de esa violación de ese deber de atención, es lo que produce la violación de la ley. Imputabilidad quiere decir que hay alguien a quien atribuirle esa responsabilidad. En este caso sería imputable la persona que actuó, la persona que actuó o que no actuó en el caso de la negligencia. Entonces hay que ubicar a la persona que se le atribuye ese hecho que viola la conducta médica. Por supuesto que si esa violación produce un daño, eso es uno de los presupuestos. Si no hay daño, no hay responsabilidad. Y la relación de causalidad, es decir, no el daño que ocasiona la propia enfermedad, sino el daño que ocasiona el acto médico. El acto médico, ya sea por omisión, por imprudencia o por impericia, ocasiona el daño al paciente. Tiene que existir esa relación causal, es decir, esa intervención quirúrgica que produjo, o a través de un error que produjo el daño, esa es la relación que tiene que existir para que se den la responsabilidad civil, la obligación de reparar. Es decir, si falta alguno de estos 4 presupuestos, obviamente no existe responsabilidad y por eso la acción o la demanda eventualmente debe ser rechazada.
Aquí tenemos lo que se ha modificado. Ustedes saben que a partir del 1 de agosto del 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué quiere decir esto? Acá se unificó lo que era el Código Comercial con el Código Civil, se redujeron sustancialmente todo el articulado y yo me voy a referir exclusivamente a lo que es la modificación de la legislación civil con respecto a la actividad médica o la actividad profesional. Entonces, el artículo 1717 del Código Civil de la Nación dice: cualquier acción o omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Obviamente que aquí estamos hablando que esta es la definición de la responsabilidad en general. O sea que toda acción o omisión que cause un daño a un tercero, si no está debidamente justificada, obviamente que debe repararse. Y el marco normativo de la profesión médica, podemos definirla, el 1724 del Código Civil, un poco recepta el 512 anterior, que establece que la culpa, porque obviamente que la base de la responsabilidad civil médica es la culpa, ya vamos a ver la diferencia entre la responsabilidad subjetiva y objetiva, entonces tenemos que la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Comprende la imprudencia, esto es agregado en esta modificación del código, como ya decimos, ya viene del derecho penal y de toda la doctrina, la imprudencia, negligencia, impericia en el arte o profesión. Y aquí hacemos un análisis de este marco normativo, porque cuando decimos que es la omisión de la diligencia debida, ¿qué es lo que va a analizar el juez? Que esa omisión tiene que tenerse en cuenta respecto a la naturaleza de la obligación. Y fíjense que dice del tiempo, de las personas y del lugar. Es decir, que acá nosotros interpretamos, y la jurisprudencia ha interpretado, que el juez debe decir: acá hay una omisión. Bueno, esa omisión tiene que ver con las circunstancias de las personas. Es decir, analizamos las personas, y en este caso tendrá que analizar el juez si la persona que brindó el acto médico o que atendió es un médico especialista o es un médico el cual no tiene ninguna especialidad. Entonces va a tener que analizar cuál es la vara con que va a juzgar a mayor especialidad, que ya la vamos a ver, especialización, o aquella persona que es el médico, por ejemplo, residente, que hizo lo que pudo en ese momento. Con respecto al tiempo, acá el juez analizará si ese tiempo ha sido a través de una urgencia médica o a través de un acto médico o una intervención médica programada o crónica. Es decir, en consultorio, entonces el juez va a decir: bueno, esto es un médico especialista en una urgencia o un médico residente en un tratamiento ambulatorio o sin tener ninguna urgencia en resolver el tema. Y con respecto al lugar, acá se analiza si el lugar es un centro de alta complejidad o un dispensario, para hacer un poco la diferencia, ¿no? Entonces, todo ese análisis de la obligación de las personas, el tiempo y el lugar, van a ser analizadas a los fines de determinar si ha habido o no responsabilidad profesional. Y el 1725 es lo que decíamos recién, que establece que cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Esto también recepta el artículo 909 del Código. O sea que cuando mayor fuere la jerarquía científica y técnica del médico actuante, mayores serán las exigencias al respecto. Es decir, yo voy a que me haga una intervención quirúrgica el cirujano número 1 del país, y obviamente que le voy a exigir mayor previsibilidad de las consecuencias debido a su formación
y también a la confianza que me dispensa su formación médica y su jerarquía científica. Por eso es que mayor va a ser la exigencia y menor va a ser el margen de error de ese profesional que obviamente que uno asiste de acuerdo a su jerarquía, de acuerdo a su prestigio. Bueno, obviamente que después de esto, como recién hablamos tiene que haber una relación causal, también receptada en 1726 del Código, que son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Eso es lo que hablamos recién. O sea, que tiene que haber una relación causal entre el acto médico y el daño. Si no existe esta relación, obviamente no hay responsabilidad. Y en esto quiero aclarar lo siguiente, que todas estas normas que ustedes ven en el Código Civil de la Nación vigente y unificado, tiene que ver también con que no había antes, en el Código Velezano, no había una responsabilidad especial para los médicos, sino que era la responsabilidad general. A partir de toda la doctrina y toda la jurisprudencia habida en todo el tema de responsabilidad profesional médica, fue incorporada y fue receptada a este nuevo Código Civil. Entonces, tomamos también, estamos hablando de la responsabilidad subjetiva. Como dijimos recién, la responsabilidad médica es responsabilidad subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una culpa. Si ustedes recuerdan que cuando se hablaba de la obligación de medio y la obligación de resultado, estábamos diciendo que la obligación de medio es la obligación del profesional. Es decir, el profesional se obliga exclusivamente a prestar el servicio sin tener en cuenta el resultado, tratando de buscar, ¿no es cierto?, el beneficio del paciente. Pero si el resultado no se obtiene, no responde. Eso sería lo que siempre y hasta el día de hoy existe, que la responsabilidad profesional médica se basa en la culpa, en la responsabilidad subjetiva. Es decir, que primero tienen que demostrar la culpa del médico para que proceda la acción de daño y perjuicio intentada por el paciente. En contraposición a la obligación de resultado, que esa es una responsabilidad objetiva, es decir, cuando se promete el resultado. Si ustedes recuerden, aquí estábamos hablando de las cirugías estéticas, reparadoras, las que son cosméticas, pero siempre la actividad del médico fue tomada, pese a varias doctrinas y a alguna jurisprudencia que establece que la medicina estética puede ser una obligación de resultado. Estamos diciendo de que esta es una obligación, siempre la del médico es una obligación de medio. Podemos discutir por ahí el trabajo o la especialidad de anatomía patológica, por cuanto ahí estaríamos a lo mejor en la exigencia del resultado. Obviamente que siempre esto va a ser tomado con una interpretación muy restrictiva y teniendo en cuenta cada caso concreto y no como una generalidad. Y aquí sería la responsabilidad objetiva, cuando de la circunstancia de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado. Esto sería la responsabilidad objetiva. Es decir, que siempre se toma la responsabilidad objetiva, por ejemplo, con relación a la prestación del efector público. Es decir, que si un paciente asiste a un ente asistencial, sanatorial o hospital, y no es atendido, en este caso por el médico de guardia, ante una urgencia, porque el médico de guardia no se encontraba en su lugar o nadie lo pudo asistir en ese momento, existe una responsabilidad objetiva del ente asistencial por no haber brindado la prestación médica en el momento adecuado. Entonces, no responde, ahí tendríamos que dividir si es responsable el médico porque en ese momento se encontraba
fuera del nosocomio, o se había ido, o no estaba, o no respondió al llamado de la emergencia. En este caso, obviamente que es lógico que va a ser responsable, pero si no ha sido este caso concreto, la responsabilidad objetiva es del efector público del ente asistencial, ya sea público o privado, como sabemos. Entonces, siempre existirá esta responsabilidad objetiva que yo, para eximirme de culpa, de responsabilidad, debo probar de que la culpa no ha sido mía o fue producto o culpa de un tercero, o en caso fortuito fuerza mayor. Pero el principio es ese, que siempre la responsabilidad objetiva es una obligación de resultado, es decir, debo prestar el servicio médico y debo hacerlo en tiempo y forma. Bueno, esto es otra nueva, o sea, esto fue recetado también por el Código Civil, que fue la doctrina que siempre nosotros decíamos, y se hablaba de las cargas probatorias dinámicas. Es decir, que siempre esto doctrinariamente ya estaba aceptado por muchos autores, y ha recetado también por la jurisprudencia, que el profesional que está en mejores condiciones de aportar las pruebas, ese sería el tema de la carga probatoria dinámica. Ustedes saben que quien demanda, el principio general, y sigue existiendo, que quien demanda debe probar. Debe fundar por qué demanda y probar por qué reclama. Y con el caso de las responsabilidades profesionales, en este supuesto, no hay una inversión de la carga de la prueba como ya se había, bueno, en su momento el proyecto del 1987 establecía de que ya se establecía una carga, una inversión de la carga de la prueba. Establecía que el médico que era demandado tenía que probar su no culpa. Bueno, esto un poco no es así, pero en definitiva está más cerca de eso, que el juez dice puede distribuir la carga de la prueba ponderando quién está en mejores condiciones de aportarla. Pero fíjense lo que agrega el mismo Código Civil, dice, si lo considera pertinente durante el proceso, debe comunicar a las partes su criterio. Es decir, que ahora, cuando se abre la causa prueba, el juez dice, voy a aplicar el artículo 1735 del Código Civil. Es decir, nos advierte a los profesionales que estamos defendiendo a los médicos que, señores, ustedes deben probar la no culpa, o sea, que van a tener que ser activos en la demostración, es decir, ofrecer las pericias médicas, ofrecer la documentación médica, testimoniales, informativas a las cátedras, a las asociaciones científicas, sí, todo elemento probatorio que, digamos, para fundar de que el médico no ha tenido responsabilidad en el evento y actuó conforme a las reglas científicas de su especialidad. Por eso esto ya la doctrina lo establecía, pero ahora está establecido en el código. Y que el juez a nosotros en varios casos nos llega una cédula donde dice, cuando abre la causa prueba, dice, comunico a las partes que yo voy a aplicar el artículo 1735 del Código Civil, para que ninguno se encuentre sorprendido en su buena fe. Porque a lo mejor uno dice, bueno, que me prueben, inicien la demanda, que prueben que realmente yo fui culpable o que realicé un acto médico en contra la lex artis. Entonces, esto está claro. Hoy nosotros activamente participamos de la prueba y producimos toda la prueba que sea necesaria para demostrar un poco la no culpa del profesional en el acto médico. Bueno, aquí estamos, esto ya está lo que habíamos hablado recién,
que el artículo 1768 del Código Civil de la Nación establece en su primera parte que la actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Fíjense que esto ya está normado en el Código Civil, lo que antes era solamente un aspecto doctrinario o una interpretación doctrinaria. O sea que, si no se prometió el resultado, esto es responsabilidad subjetiva, depende de la culpa, y esto incorpora y establece y regla a todas las profesiones liberales. Y el 1730, esto podemos decir que es uno de los artículos que podría ser aplicado a la situación actual que lamentablemente estamos viviendo en el mundo, que es la situación pandémica. Que sería que en el caso fortuito, fuerza mayor, se considere el hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. El caso fortuito, fuerza mayor, exime de responsabilidad excepto disposición en contrario. Obviamente que esto es muy amplio, esto no está dirigido al médico, está dirigido a todo el justiciable o toda la comunidad, es una regla para todos, pero aquí esto sería de interpretación muy amplia, cuál sería la excepción de la disposición en contrario. Y aquí estamos con el tema de análisis de todos los protocolos y de la actualización de todos los protocolos en salud para que uno pueda invocar el caso fortuito en el caso lamentable de los fallecimientos o de las lesiones o daños que se produzcan a los pacientes con respecto a esta emergencia sanitaria. Y acá, bueno, como corolario de la responsabilidad civil, podemos decir que a través de los años que hemos defendido a los médicos, acá tienen que tener en cuenta dos cuestiones. Es fundamental, y eso ya lo va a abordar el doctor Alico, el cumplimiento de dos cuestiones que tienen que ver con la defensa. La documentación médica, fundamental, y lo que decide la suerte de un juicio de responsabilidad profesional es la pericia médica. Obviamente que ni los abogados, ni los jueces, ni ningún operador del derecho está en condiciones de saber si realmente se ha obrado bien o mal, porque es un tema exclusivo para el tema médico. Pero siempre, y esto no lo digo yo, sino que lo han dicho muchos de los autores y de los expositores con respecto a esto, que lamentablemente en las pruebas de las pericias médicas, se tiene en cuenta la especialidad del médico legista. El médico legista, en el 99% de los casos, no tiene la misma especialidad del médico que está juzgando, el médico que tiene el problema. Es decir, que la gran mayoría de los médicos legistas o no tienen ninguna especialidad dentro de la medicina, salvo la de legista o médico laboral. Algunos son psiquiatras, otros son traumatólogos, entonces tienen que dictaminar sobre problemas neurológicos, dictaminan sobre problemas tocoginecológicos, sobre problemas de la vista, o sea, de todas las patologías que pueda tener el ser humano. Entonces, obviamente que no está muchas veces en condiciones de establecer si realmente las técnicas se han utilizado correctamente, y bueno, y muchas veces opinan sobre temas quirúrgicos y a lo mejor, salvo en la universidad, si es que lo han hecho, han tocado un bisturí, sino obviamente no tienen ni conocimiento ni experiencia debido a la especialidad de cada uno.
Entonces, esto es una de las grandes falencias que tiene el Poder Judicial y que nosotros hemos intentado durante todo este tiempo que las pericias la hagan los especialistas o las juntas médicas especialistas y no los médicos legistas, que obviamente muchos no están en condiciones de conocer cada una de las especialidades o el caso concreto en que se juzga. Bien, para avanzar rápidamente en el tema, pasamos a otro de los temas, que es la responsabilidad penal. Obviamente que la responsabilidad penal del médico, podemos dividir la responsabilidad, es el delito doloso, que obviamente conocemos, la intención de causar un daño, son los delitos que conocemos, tiene que existir intención de dañar o intención de realizar el daño. Si no hay intención, es un delito culposo, que el resultado obtenido es el no deseado por el actor sin intención de dañar. Y en esto tenemos el artículo 84 del Código Penal, que dice que será reprimido con prisión de 6 meses a 5 años, inhabilitación especial en su caso de 5 a 10, el que por imprudencia, negligencia o impericia en su acto profesión o inobservancia de los reglamentos de deber a su cargo, causará a otro la muerte. El mínimo de la pena se elevará a 2 años si fueran más de una de las víctimas bastantes. O sea, no se toman los 6 meses, sino a partir de 2 años. Esto, obviamente, que no ha sido modificado, bueno, ha sido modificado, se han ampliado las penas hace un par de años, hace bastante tiempo ya, con respecto a un accidente de tránsito, o sea que acá involucra accidente de tránsito, accidentes culposos, quien se le escapa, no sé, un hacha y mata a otro, y también involucra fundamentalmente al gremio médico. El 94, de 1 mes a 3 años, o de 1.000 a 15.000 pesos, inhabilitación especial de 1 a 4 años, es que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, en observancia de los reglamentos de deber a su cargo, causará a otro un daño en el cuerpo o la salud. Este es el delito de lesiones, obviamente el otro es el delito de homicidio. Lo más grave de todos estos delitos, sin perjuicio de la condena, que la mayoría de las condenas que tienen que ver con los delitos culposos son escarcelables, lo más grave, lo que más afecta al profesional médico, aparte de que son condenas en suspenso, porque obviamente la gran mayoría no tiene antecedentes, es la inhabilitación. Es decir, que un profesional médico que se le inhabilite por 10 años para el ejercicio profesional, y yo entiendo que retomar la actividad de 10 años es muy complicado, ¿no? Y de 5, y no hablemos de 4, y no sé si en menos tiempo por el avance de la técnica de la medicina, y depende de la especialidad de cada profesional, ¿no? Y el 106 también puede ser aplicado a esta situación, que es el abandono de personas. Y esto, el abandono de personas, no se refiere únicamente al médico, es para todos. Es decir, el que pusiera en peligro, dice el que pusiera en peligro, no dice el médico. Pero bueno, obviamente que el médico es el que mayor riesgo tiene respecto al abandono de personas. El pusiera en peligro la vida o la salud de otros, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonándolo a su propia suerte, a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años. Fíjense que esto es un abanico de posibilidades, o sea, abandona a su propia suerte. ¿Sí? En el caso del médico, quien abandona a su paciente, porque dice, debe ser incapacitado de valerse. No hay abandono de persona, como muchas veces vemos en las denuncias, de que lo denuncian al médico por abandono porque lo deja de atender y está dentro del sanatorio. Así que eso no es que lo deja abandonado porque está dentro de un efector público o está confiada la asistencia a otro profesional de la salud. En este caso, bueno, lo que hace la denuncia es coaccionar o presionar al médico para que responda económicamente, pero el abandono de personas
está bien tipificado y debe ser un delito, es un delito doloso el abandono de persona, no es un delito culposo. Bueno, y esto lo incorporé acá también porque tiene que ver con el tema médico, más aún con esta situación, la multa que será reprimido con violación del secreto profesional. Pero esta violación del secreto profesional también, volvemos a decir lo mismo, no es únicamente atribuido al médico, sino también a la secretaria, a cualquier persona que teniendo noticia en razón de su estado, los abogados mismos, digamos, nosotros revelamos un secreto cuya divulgación puede causar daño, y lo revelamos sin justa causa. Es decir, ustedes saben que la única forma que se exime de revelar el secreto es en el caso de que sea citado como testigos en un juicio o si esto sea en forma privada a otro profesional, cuando se trata de una delegación, etcétera, etcétera. Pero entiendan una cosa con relación al secreto profesional. El secreto profesional es el derecho personalísimo que tiene el ser humano. Es decir, ese derecho es del paciente, no es un derecho que tiene el médico, es el derecho del paciente. Entonces el paciente tiene el derecho, incluso se lo puede revelar, es decir, autoriza al médico para que lo revele, ahí deja de ser secreto y está autorizado por ese propio paciente. Entonces, en este caso no hay violación del secreto porque obviamente está autorizado. El consentimiento, bueno, esto lo va a ver el doctor Alico, o sea que lo vamos a pasar con respecto a el consentimiento. Y la teoría de la excepción, eso lo que puedo decir yo, es que cuando hay un consentimiento y que se practica una intervención quirúrgica y durante su transcurso emergen condiciones inesperadas, el cirujano puede actuar a pesar de la falta de consentimiento. Esto es obvio y es razonable porque si uno se hizo firmar el consentimiento para un tipo de práctica especial y en el medio de la cirugía aparece una circunstancia que el cirujano debe resolver, sin que tenga consentimiento, lo puede hacer. Porque esto está hablando de un instituto de excepción. Es la teoría de la extensión que se llama. Se entiende que el paciente y el médico está habilitado para seguir la intervención quirúrgica o avanzar pese a que no estaba establecido el consentimiento de la patología. Bueno, esto también lo van a ver más tarde, y esto es lo que digamos, lo novedoso que incorpora el artículo 1720 del Código Civil. Fíjense lo importante de este artículo, que hasta el momento no ha tenido tanto desarrollo en la doctrina, pero fíjense que es bastante claro, ¿no? Cuando dice el consentimiento libre e informado del damnificado, en la medida que no sea una cláusula abusiva, libera de responsabilidad por los daños derivados de la lesión de bienes disponibles. Fíjense que uno de los bienes disponibles, que obviamente puede uno ser, digamos, disponer de su propio cuerpo, por ser un adulto, y si uno tiene, siempre que no sea una cláusula abusiva, libera de responsabilidad. Esto es importante también cuando hablamos de consentimiento y terminemos con los formularios en blanco. Fíjense la importancia de este consentimiento a los fines del acto médico. Bueno, después, esto nada más que una reflexión de lo que es la bioética, que es una buena diferencia y una buena definición que encontré en su momento, que es la rama de la ciencia de la ética dedicada a promover los principios para las conductas más apropiadas del ser humano con respecto a la vida. Teniendo en cuenta toda la situación que se está padeciendo, la bioética obviamente adquiere una trascendencia, una relevancia importante a los fines de las decisiones.
Bueno, respecto a lo puntual del médico de guardia, lo importante es que tiene el deber de actuar. Es decir, el médico de guardia siempre, y todo profesional médico tiene que actuar, porque eso es lo que luego se plantea con que el paciente ha perdido la chance, no se le ha dado la chance al paciente de ser atendido o la chance de poder superar su patología o su enfermedad en razón de que acá no ha habido una actuación acorde o directamente se actuó negligentemente. O sea, siempre el médico de guardia debe actuar. Tiene que realizar un control, obviamente, y permanencia del servicio, brindar los primeros cuidados al enfermo, esto es, recibirlos y derivarlos, obviamente, a cualquier especialidad que se requiera, teniendo en cuenta, obviamente, la situación del paciente, y establece, dice que asume la posición de garante del servicio, es decir, que está a cargo en el momento de esa guardia, él está a cargo y es el garante de que todos los servicios obviamente se presten al paciente. Es lo que decíamos recién, que para que exista pérdida de chance resarcible, ¿no?, que pueda ser reparable, se requiere un comportamiento culposo del médico o del ente asistencial. Estamos siempre diciendo de que tiene que haber la base de la culpa. Habrá que determinar si la asistencia médica oportuna al enfermo lo hubiere salvado, mejorado o estabilizado. El vínculo jurídico de la relación médico-paciente es contractual. Bueno, esto se unificó con el Código Civil, prescripción 3 años, extracontractual sigue siendo igual, ya no hay una diferencia entre lo que era contractual y extracontractual, solamente el origen de la contratación médica. O sea que si yo lo atiendo en el consultorio privado, estaría haciendo una relación contractual, porque la base es un contrato de locación de servicios, sería, yo me obligo a prestar un servicio, y la extracontractual en el caso sería de que yo tengo una obligación legal de prestar servicio cuando yo soy un efector o trabajo en un efector público donde debo brindar la asistencia en base a un sistema legal. El artículo 1717 de la Ley Nacional 17332, el ejercicio de la medicina, dice que el artículo 19, asistir a los enfermos cuando la gravedad de su estado así lo imponga, hasta tanto en caso de decidir la no prosecución de la asistencia, sea posible delegarla en otro profesional o en el servicio público correspondiente. Esto obviamente va para los médicos de guardia en las urgencias y también en la ambulancia. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo cimero, estableció que, alertado el médico de guardia y la enfermera de la urgencia del caso, pesaba sobre aquel el deber jurídico de obrar, no solo en función de las disposiciones del Código Civil, sino en base a las normas impuestas en los códigos de ética. Obviamente que esto está bien claro. En este caso, un médico de guardia y el establecimiento asistencial fueron condenados por negar la intervención quirúrgica a un herido porque la reglamentación del mismo, o sea, del efector, exigía un depósito en dinero que el paciente no pudo afrontar, produciéndose el fallecimiento en el traslado. Se ha resuelto que el médico no puede condicionar su intervención a un reglamento administrativo o al cumplimiento de determinadas formalidades, pues ante todo debe cumplir con su deber profesional moral de asistir al enfermo, pero ello de ningún modo implica renunciar al derecho de reclamar el pago de lo que es debido. Bueno, aquí un poco para ir terminando, quiero referirme a los delitos que están hoy en vigencia o con respecto a la situación pandémica que estamos viviendo. Y acá, esto es lo que afecta al médico. Podemos decir que el 202 del Código Penal es el delito doloso.
que establece que será reprimido con prisión de 3 a 15 años el que propagara una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. El autor tiene intención de contagiar. Este artículo es antiguo, obviamente, no es un artículo novedoso, es lo que se aplica, pero en su momento se refería a las enfermedades venéreas. El 203 es el delito culposo dentro del contagio o la propagación de enfermedades. Estamos diciendo que los hechos previstos en el artículo anterior, si fuese cometido por imprudencia, negligencia o impericia en su arte o profesión y en observancia de los deberes a su cargo, va a tener una multa de 5.000 a 100.000 pesos. Si tuviere como resultado enfermedad o muerte, se aplicará una prisión de 6 meses a 5 años. Y el 205 del Código Penal será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de la pandemia. Es decir, esto es lo que se le está exigiendo a toda la comunidad, de que las medidas que se dan para, digamos, para impedir la propagación de la pandemia, el aislamiento, ¿no es cierto?, obligatorio y todos los decretos de necesidad de urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional. También es importante recordarle a los profesionales médicos que con respecto al COVID tienen la obligación, conforme a la ley 15.465, de comunicar y notificar obligatoriamente a las áreas de salud cualquier diagnóstico con respecto a esta enfermedad. Como corolario del expuesto, entendemos que la razonabilidad y sensatez, prudencia deberá estar presente en el juzgamiento de las conductas adoptadas por el médico ante la emergencia. Bueno, les agradezco mucho el tiempo que me han dispensado y lo que me han soportado, obviamente, y bueno, y estoy a disposición de las preguntas que me quieren formular. Muy agradecido y bueno, es concluido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Despro. Tengo varias preguntas de Juan Fernando Marcópulos, pero antes de realizarla, como las puede responder tanto usted como el doctor Alico, le doy la bienvenida al próximo disertante, que es el doctor Carlos Alico, médico pediatra, neonatólogo y presidente del Colegio de Médicos de Santa Fe, primera circunscripción. Buen día, doctor Alico, ¿me escucha? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Doctor Luis Despro, excelente bueno, como siempre, excelente tu disertación y además muy clara, absolutamente clara, desde tu mirada de experto en estos temas. Bueno, doctor, si les parece, yo les leo las preguntas y cualquiera de los dos la puede responder. Juan Fernando Marcópulos hace varias preguntas. Dice, ¿también tendrá que ver con un mayor intervencionismo y con la medicalización de la vida? ¿Una expectativa sobredimensionada de las posibilidades de la ciencia? Eso por un lado. Y por otro lado, precarización de las condiciones laborales, sobre exigencia horaria. Bueno, dale vos con tu mirada. Bueno, yo creo que el mayor intervencionismo se está refiriendo, no sé si es a todo lo que es, sí, es cierto que la medicina a la defensiva, es decir, mayor medicalización de la vida, una expectativa sobredimensionada de las posibilidades de la ciencia. Yo creo que todo eso tiene que ver con lo que también se transmite en los medios muchas veces de estas soluciones mágicas, pero las realidades que tenemos en nuestro país son totalmente distintas.
Yo estaba viendo algunas estadísticas y los índices de asistencia médica en Latinoamérica, nuestro país está por debajo de muchos países limítrofes. No sé a qué referir eso, si es una política sanitaria, pero también se ha judicializado la medicina, eso es muy claro, por el gran negocio que hemos hablado de los miles y millones de pesos que se invierten en los juicios por responsabilidad médica, ¿no? No sé si coincide, doctor D'Alico, con esto. Claramente, yo creo que tiene varias aristas. El mayor intervencionismo es real, pero debemos reconocer que buena parte de los médicos están practicando su arte con una medicina defensiva. La medicina defensiva, justamente, es para tratar de evitar demandas por fallos a su responsabilidad profesional. Esto significa un costo altísimo, altísimo, en estudios innecesarios, imágenes, que hasta incluso el mismo paciente plantea: ¿cómo usted va a hacer diagnóstico si todavía no me hizo determinado tipo de estudios? Hasta la preparación de los médicos jóvenes empieza por ese lado. O sea, evidentemente, los clínicos de antaño, los pediatras de antaño, que lo que tenían entre sus manos y lo que podían contener entre la oliva del estetoscopio, tenía un peso realmente importante, y que hoy probablemente hayan perdido jerarquía a través de los estudios complementarios. Esto también es una realidad. Y por otro lado, también podemos preguntarnos que la presencia de la medicina, o quizás el exceso de la presencia de la medicina, ha tenido otra lista, como por ejemplo prolongar la expectativa de vida no menos de 20 años, y hoy una proyección de gente de más de 60 o más de 70 años en niveles de calidad de vida, creo que también debemos reconocerla. Y lo otro que estoy viendo, que son la precarización de las condiciones laborales, creo que es verdaderamente preocupante. Es verdaderamente preocupante. Yo lo comentaba recién, yo tengo 40 años de servicio, soy director de un centro, tengo, bueno, lo que ustedes quieran desde el punto de vista universitario, y certificaciones y recertificaciones. Y creo que debo ganar el 20% de lo que gana un fiscal con 3 años de servicio. Entonces, claramente es lógico, absolutamente lógico, que nosotros estemos en una situación totalmente de desventaja. Pero si nosotros planteamos que para poder sobrevivir necesitamos tener poliempleo y una enorme cantidad de horas vinculadas al estrés, porque estar en una guardia es un estrés, y salir de ese estrés y meterse en otro estrés, que no hay ninguna actividad que lo haga, porque el personal policial hace 24 horas, pero se va a su casa 48, y nosotros seguimos trabajando con un nivel de estrés importante, y que claramente nos vulnerabiliza. Y esta situación crítica de salud a lo mejor está visibilizando una realidad que la traemos de antes, sin duda la traíamos de antes. ¿Por qué? Porque verdaderamente a nosotros nos daban un vuelto, y quizás especulando con nuestra vocación hacia la comunidad, verdaderamente creo que nos maltrataban. Sin duda, nosotros como institución lo planteamos, queremos que nuestras entidades gremiales participen en toda esta historia, y que de alguna manera, para que los que están del otro lado de la pantalla, que son los jóvenes que van a tomar la posta de la atención de salud de la comunidad, tengan simplemente una dignificación de lo que más queremos, porque esta profesión de médico es una profesión tan especial, tan extraordinaria, que nos apasiona, nos lleva a la vida, y por ese motivo creo que muchos especularon con esta situación. Entonces, claramente
coincido con ustedes, creo que esto no es una historia de plantear, solamente de plantearlo desde afuera, sino desde hacerlo en forma conjunta con todas las instituciones, jerarquizar instituciones, trabajar desde adentro de las instituciones y tener claro el mismo sentido. Esto en la náutica se llama rumbo verdadero porque todos estamos convencidos a dónde queremos llegar. Esa es un poco la idea. Carlos, si me permitís, coincido plenamente con lo que decís y quisiera agregar una sola cosa. Con respecto a la medicalización que se estaba hablando, no nos olvidemos también que todos los nuevos tratamientos que no cubren las obras sociales son motivo de recursos de amparo ante la justicia. Sí. Entonces, hay tratamientos que quizás no tienen un fundamento, un sustento jurídico, un sustento científico, perdón, pero ningún juez obviamente se va a negar a hacer lugar a un recurso de amparo y o brindar el tratamiento médico y exigir a la obra social, prepaga o el sistema de salud que corresponda a ese afiliado o ese recurrente en brindarle ese beneficio al costo que se necesita. También eso es una de las cosas que influye en todo esto que estamos hablando sobre la sobredimensionada y la posibilidad de la ciencia, ¿no? Muchísimas gracias, doctores. Bueno, vuelvo a saludar a todos porque realmente nos dan una oportunidad re interesante de estar con ustedes y yo sé que este tipo de cosas nos entusiasma tanto que quizás ustedes del otro lado también tienen un grado de cansancio y por eso preferiría dar una charla más o menos rápida, dar una mirada en el próximo, en las próximas filminas o láminas o proyecciones, como queramos llamarle, y que ustedes participen activamente porque verdaderamente la participación de todos nos permite enriquecernos. Y miren, yo quería plantearle esto de la ley 26529, que es la ley de derechos del paciente, que yo quiero que ustedes analicen con mucho espíritu crítico qué es lo que dice. Porque si ustedes, si nosotros necesitamos una ley para que yo tenga buen trato con ustedes, me parece que es innecesario, porque evidentemente yo creo que es un principio en sí mismo tenerla. Pero bueno, está previsto de esta manera y además quisiera que ustedes analicen si en estas imágenes que vamos a ver nos menciona como parte de esta historia. Pareciera que el paciente está absolutamente solo y sin nadie que lo asista. Y nosotros pareciera que no tuviésemos derecho. El ámbito de aplicación de todo esto son todos, y esto significa todos los profesionales de la salud. Y que incluye no solamente a médicos, sino a agentes públicos, Sistema Nacional de Salud, o sea, obras sociales en toda su jurisdicción y para todo el país. Y como efectores toda persona física, o sea, nosotros jurídica que brinde prestaciones vinculadas con la salud, con fines de todos, promoción, prevención, atención o rehabilitación. O sea, es absolutamente amplia toda la aplicación. Y yo acá le hice un pequeño resumen de cuáles son los derechos que le asiste al paciente. Y es asistencia, lógico, trato digno y respetuoso, ustedes podrán comprenderlo, intimidad razonable, confidencialidad necesaria, autonomía de la voluntad, el paciente puede elegir, información sanitaria, si se nos plantea, interconsulta médica con otros efectores, me parece que... Y vamos paso a paso. Asistencia. El paciente tiene derecho de asistencia. Y los niños y niñas, adolescentes, sin distinción alguna. Todo el mundo tiene derecho a asistencia, la salud como un derecho, sin observar ideas, creencias religiosas, políticas, condiciones socioeconómicas, raza, sexo, sin duda. Orientación sexual, sin duda. Esto es claramente de esa manera.
y los casos de gravedad no se podrá invocar ninguna causa para negar asistencia profesional, ni institucional, ni órdenes superiores. Ustedes pueden estar de guardia en un lugar determinado y aparecer un paciente a consultar por una emergencia o por una cuestión grave, y se nos puede argumentar desde la institución que ese paciente no corresponde porque corresponde a otra obra social, a otro sector y demás. Nosotros tenemos la obligación de asistirlo, so pena de ser castigados nosotros, no la institución. Y cuando se nos exime de eso, cuando nosotros nos garantizamos que se hubiese hecho cargo otro colega, otro profesional, pero siempre documentada y firmada en este documento que se llama historia clínica. El trato digno y respetuoso razonablemente, trato digno y respetuoso, pero esto es indudable que nos debemos tratar bien. Por eso yo quería dejar un capítulo para referirme a esto, porque estamos verdaderamente ante una situación de mucho nivel de conflicto. Y esto se extiende, bueno, a todos los agentes del sistema de salud, pero hacia el paciente sí, pero hacia familiares, acompañantes y sin poder discriminar, ¿no es cierto? Y evidentemente nos implica a todos los que seamos prestadores de salud y todos los que se participen en esto. Intimidad, razonablemente. Nosotros necesitamos intimidad. Nosotros a veces tenemos datos sensibles y que de alguna manera pueden comprometer al paciente. De hecho, origen étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical, vida sexual o cualquier referencia de salud. Hoy hay patologías que necesitan intimidad, que necesitan que nosotros tengamos la ética suficiente como para poder manejarnos dentro de esta estructura de rapport entre nuestros pacientes y el médico efector. ¿No es cierto? En esto creo que es claro, es tan claro que es de fácil entendimiento. Y confidencialidad, naturalmente. Nosotros cuando asistimos tenemos que garantizar la confidencialidad. De esa manera el paciente va a poder de alguna forma abrirse y contar las cosas que seguramente las tiene reservadas. Y esto se debe mantener en resguardo y reserva de datos sensibles de la manipulación de la documentación. Y de esto que se viene de la implementación de historias clínicas abiertas, historias clínicas digitales, de un montón de cosas, se están estudiando claramente que solamente pueden tener acceso a aquellas personas que estén habilitadas para tal. Naturalmente, la disposición judicial, en contrario, será una de las excepciones. Si el juez nos la pide, habrá que plantearla. Y el deber de confidencialidad se extiende a todas las personas. Fíjense ustedes, todas las que acceden al documento, que incluye no solamente el médico, el establecimiento, las instituciones de la seguridad social, obras sociales, aseguradoras, financiadoras, públicas y privadas, e incluso aquellas personas que manipulen esta documental y que puedan tener acceso, quizás accidentalmente, también tienen la obligación legal de mantener la confidencialidad. Esto verdaderamente garantiza que el paciente va a ser asistido, que va a ser tratado, pero no va a ser publicado su situación por la cual es consulta. La autonomía de la voluntad. Estas son cuestiones que permanentemente vamos considerando, vamos introduciendo, porque el paciente es el dueño de realizar en forma totalmente autónoma los perfiles de tratamiento. El paciente es soberano para aceptar o rechazar las terapias. Nosotros tenemos la obligación de explicar el por qué debemos realizar determinado tipo de procedimientos, cuál es el beneficio o cuál puede no serlo. Pero el paciente tiene la autonomía de la voluntad de aceptar o dejar de aceptar. ¿Qué pasa con los niños, las niñas o los adolescentes? Se deben tener en cuenta su voluntad, siempre, según la competencia y discernimiento de los menores. Claramente, hay edades. El mayor de 16 años podrá ejercer su voluntad como si fuese un adulto. Entre 14 y 16 se aceptará y se consultarán con sus progenitores. Menor de 14 años
debemos consultar a sus progenitores, y bueno, y aparecen una serie de conflictos que hoy los tenemos, sobre todo cuando hay discrepancia en la mirada de los progenitores. Justamente, estos conflictos, ¿cómo los resolvemos? Deberíamos resolverlos con representantes legales, y que, bueno, se plantea la conformación de un comité de ética de las instituciones. Yo se lo puedo plantear que nosotros no tenemos comité de ética dentro de los hospitales porque las experiencias nos han planteado que no han logrado resolver con la claridad suficiente algunas cuestiones de discernimiento de determinado tipo de conflictos. Recuerden ustedes que los comités de ética los pueden integrar personas vinculadas con la medicina, profesionales, no profesionales, o cualquiera, vecinos, o allegados o no allegados a la institución. Que cada cual genera de alguna forma su mejor opinión, y no siempre han terminado, lamentablemente, en buenas conclusiones. Información sanitaria, razonablemente. Nosotros debemos proveer toda la información al paciente, toda la información al paciente o a su representante legal referida a los estudios y tratamientos de los cuales nosotros se lo vamos a proponer. Esto es razonable. Tenemos que utilizar incluso el vocabulario con la suficiente claridad para que se nos entienda. Y en caso de incapacidad, también debemos hacerlo, utilizando la forma para que el paciente nos pueda comprender. Y si no nos puede comprender, hacerlo a alguien que sea considerado tutor en ese momento. El paciente puede dejar asentado el derecho a no recibir información sanitaria. También tiene derecho el paciente. Recién lo planteamos, a no recibir tratamiento, a no recibir determinado tratamiento o a no recibir información. Tiene genuino derecho. También tiene genuino derecho a una segunda opinión, que es la interconsulta médica, que es la intención del paciente a obtener una segunda opinión sobre diagnóstico, pronóstico o tratamiento de la enfermedad. Y en esto claramente se los planteo que nosotros lo mejor que podemos tener con nuestro paciente es la adecuada relación, el adecuado rapport, la adecuada relación con el paciente y sus familiares. A veces, cuando la situación, ustedes que saben, creo que por grupo etario mucho mejor que yo, que la inmediatez en las respuestas a veces genera una sensación de ansiedad muy especial y nos exigen que hagamos otra cosa, tomemos otro camino o llamemos a alguien más. Háganlo, se los aconsejo, háganlo. Continúan con la buena relación y siempre acepten que primero no somos aquellas personas que podemos ser omnipotentes y que lo debemos hacer. ¿Cuándo? Siempre, absolutamente siempre. Y dejemos el camino libre para que el paciente, no solamente nosotros aceptemos la interconsulta, sino para que ellos puedan tomar otro rumbo, otro camino u otra persona para continuar la atención. Siempre, 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 en todos los casos, registrar en la documental más importante que hoy tenemos para defendernos, que es la historia clínica. Registro, explicación, firma y aclaración. Esto es imprescindible. De la información sanitaria, aquella que de manera suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, siempre nos planteamos lo mismo. No hablemos en vocabulario técnico. Informes sobre su estado de salud, estudios y tratamientos que fueren menester realizables. Previsible evolución de la enfermedad, riesgos que pueda llegar a tener y complicaciones o secuelas de la enfermedad o, naturalmente, de la eventual propuesta terapéutica que tengamos. Cuando nosotros nos planteamos la información sanitaria y hablamos de la capacidad de comprensión del paciente, les menciono también que a veces en determinado tipo de especialidades se manejan como si el informe de algunos colegas especialistas fuese a colegas especialistas y no a otras especialidades. Entonces, nos planteamos apócopes, qué sé yo, informe de determinado tipo de cosas que son estrictamente
de la especialidad y que de alguna manera tampoco para el colega le resultan útiles recibir esa información porque no la va a poder comprender. Entonces, también abogamos a que todas las comunicaciones que tengamos que sean con un nivel de entendimiento. Esto es imprescindible. Y autorización para que terceras personas reciban la información. Fíjense ustedes, el paciente puede decir que fulano puede recibir información y mengano no. Y debe estar contado en la historia clínica. Nosotros, que lo vemos muy frecuentemente, sobre todo en pacientes pediátricos o adolescentes, donde hay conflictos familiares, por ejemplo, el paciente puede, de alguna manera, entender que prefiere que la información sea recibida para determinado tipo de personas, incluso de su familia. Esto me parece que es imprescindible, siempre debe registrarse en la historia clínica. Si nosotros pudiésemos también constatar firma y aclaración, y firma y aclaración del paciente, sería razonablemente lo ideal. Y vamos a hablar con esta foto fantástica que nos da una suerte de bálsamo y una idea de paz, de poder, hoy no podemos hacerlo, pero de poder sentirnos con la naturaleza y con el agua y con el golpe de las olas sobre el casco, hablar de este tema que es el consentimiento informado. ¿Y qué es el consentimiento informado? ¿Y por qué insistimos tanto con el consentimiento informado? ¿Saben por qué? Porque o no lo hacemos o lo hacemos mal. Pero no nosotros acá en la ciudad de Santa Fe, creo que se hace en la mayor cantidad de lugares mal. Porque nosotros terminamos ingresando a una institución, vamos al lugar de recepción y nos dicen, firme acá un papel donde dice, ¿qué es esto? El consentimiento informado. Ah, bueno, firmamos. No tuvimos capacidad de lectura. Está extraordinariamente redactado, porque lo deben haber redactado seguramente conocedores de la justicia o abogados, ¿no es cierto? Pero, les digo, no sirve para nada si nosotros no lo conversamos previamente con el paciente. Y algunos especialistas consideran que esta relación con el paciente es el mejor consentimiento informado. Yo considero que además de hacerlo de esta manera, debemos plasmarlo en un papel y firmarlo. O de alguna manera, hoy o más adelante, ese soporte podrá ser cualquiera, pero debe ser aceptado que el paciente entendió. Porque el paciente también puede decirnos, yo en mi nerviosismo no entendí nada. Y entonces ese consentimiento informado puede ser desechado. Por eso que es tan importante. No solamente hacer un consentimiento prearmado, yo debo tener de muchas instituciones importantes de Cava, por ejemplo, consentimientos que son extraordinarios, pero que no sirven. ¿Por qué no sirven? Tal cual están planteados, porque lo hizo firmar el paciente el empleado que te asignó la cama. Esta es una realidad. Y en realidad es la voluntad de aceptar o rechazar cualquier cosa que la voluntad debe efectuarla el paciente o sus representantes legales en el supuesto caso de que el paciente no pueda hacerlo. ¿A través del cual? Considerando las circunstancias de su autonomía, que esto es verdaderamente imprescindible, evaluada la competencia y comprensión de la información que nosotros le estamos dando. ¿A qué se debe referir? A lo que nosotros le proponemos, ese diagnóstico que nosotros hicimos o pretendemos hacer, esa conducta terapéutica, sea la que sea, y esa conducta clínica o quirúrgica, que también sea orientada para investigación científica o paliativa, deba ser aceptada por el paciente. Esto es imprescindible. Esto es imprescindible. Que nosotros le expliquemos qué es lo que nosotros queremos proponerle como plan terapéutico. Ya van a ver ustedes que además de ese plan terapéutico puede haber otro. Nosotros elegimos el que consideramos mejor, el que mejor sabemos, el que mejor experiencia tenemos como para lograr llegar al final, pero sabemos claramente que en biología no hay un solo camino. Esto es una realidad. ¿Y qué debe contener el consentimiento? El estado de salud del paciente. Esto es imprescindible. ¿Desde dónde partimos? Porque si nosotros partimos de un paciente que está comprometido y luego tiene secuelas, no partimos de cero esta carrera.
partimos desde un paciente previamente comprometido y seguramente nosotros no podríamos garantizarle una solución total. ¿Cuál es el procedimiento propuesto y qué objetivo pretendemos con esto? Porque nosotros, el procedimiento no va a ser objetivo de una solución ad interim de todo, porque por ahí pueden quedar secuelas, qué sé yo, pueden quedar cicatrices o pueden quedar secuelas operativas que nosotros tenemos que explicarlo con absoluta claridad. ¿Y qué beneficios esperamos de todo esto? ¿Qué beneficios esperamos? Que probablemente ese beneficio, ¿no es cierto?, sea mejorar su calidad de vida, pero probablemente, a lo mejor, por su patología y no por lo que nosotros hicimos, puede llegar a quedar con algún tipo de minusvalía o secuelas por la enfermedad y que nosotros la planeamos por el procedimiento y que nosotros no lo hicimos nosotros con el riesgo. Y eso no se olviden nunca, no se olviden nunca. Nosotros con el procedimiento no generamos el daño. Hoy el doctor Lepro hablaba con claridad de doloso y culposo. Nosotros no tenemos intención de hacer daño. Nosotros no estamos comprometidos y de alguna manera embarcados en esta situación de alegría porque nos demandan. Ya lo vamos a ver a eso, qué significado tiene una demanda judicial como para cualquier médico. ¿Y cuáles son los riesgos? Razonablemente. ¿Cuáles son los riesgos de hacerlo? Las molestias o efectos adversos, dolores o recuperaciones prolongadas y demás. Y debemos explicarle que hay otros procedimientos alternativos también, pero también tienen riesgo y que tienen beneficios, pero también tienen perjuicios. Y el paciente debe conocerlo. Esto es importante, esto es imprescindible. ¿No es cierto? Nosotros tenemos un techo, todos lo tenemos al techo. Y vamos a plantearnos determinado tipo de cosas porque nosotros no podemos llegar siempre, dependiendo del lugar donde estemos, al 100% de posibilidades que nos demanda el paciente o que nos demandaría la justicia. ¿Cuáles son las consecuencias previsibles de la no realización? Y esto sí que es importante. Si realizamos un procedimiento, va a tener un riesgo, pero si no lo realizamos, puede tener realizaciones previsibles si no lo hacemos. O si hacemos una propuesta alternativa. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros le proponemos a un paciente que debe operarse de ese abdomen agudo y que ese abdomen agudo postquirúrgico puede tener una consecuencia determinada, no sé, la que ustedes imaginen? Ahora, si no los operamos, la alternativa puede ser peor. Y alguien me puede decir, sí, pero ustedes pueden apagar ese incendio con antibióticos. Claro que sí, es otro plan, otra alternativa. Ahora, ¿puede tener consecuencias más graves? Seguramente pueden tenerlas. Nadie nos puede garantizar absolutamente cuál va a ser la respuesta, la causa-efecto de este procedimiento. Y otra situación que debe contemplar este consentimiento, el derecho que le asiste en caso de parecer una enfermedad irreversible al paciente. ¿A qué? Que sea incurable o en estado a rechazar su estadio determinada, a rechazar el procedimiento. Tiene derechos, su procedimientos quirúrgicos para hacer, su hidratación, su reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte. Y entramos en una situación de conflicto importante porque retirar medidas de soporte es complicado. La reanimación, podemos contemplarla. La hidratación es difícil. Es difícil por lo menos darle agua y electrolitos en los últimos momentos. Pero nosotros debemos perseguir siempre la dignificación del ser humano. Porque más allá de médicos, nosotros debemos conformarnos como personas que en algún momento, claro que sí, podemos estar del otro lado. Y también el paciente tiene derechos a recibir cuidados paliativos. Sí, señor, tiene derechos a recibir cuidados paliativos. Y puede también tener derecho a no recibirlos. Y fíjense ustedes, el concepto de obligatoriedad del consentimiento informado. Así como hablamos de la obligatoriedad de la historia clínica, hablamos de esto.
El consentimiento informado resulta exigible en los establecimientos de salud, pública o privado, siempre, absolutamente siempre. Forma parte de las fojas de la historia clínica. Por eso que es tan importante. Por eso es tan importante sentarse y explicarle en el momento que nos da la oportunidad de la sintomatología clínica de ese paciente. Tenemos la obligación de hacerlo siempre, la obligación de hacerlo siempre. Y no solamente en aquellos casos donde consideramos que el procedimiento es importante, debemos hacerlo siempre. Nadie sabe que determinado tipo de procedimiento puede generar un efecto adverso que normalmente no lo provoca, pero que a lo mejor en porcentajes pequeños sí lo puede provocar. Bueno, interesante esta parte, porque hoy estamos haciendo algunos análisis, sobre todo a punto de partida de este cuestionamiento que nos estamos haciendo en esta emergencia sanitaria, donde nosotros nos planteábamos que todo este procedimiento debía ser escrito en soporte papel, y hoy nos estamos planteando la posibilidad de que en algún momento podrá ser reemplazado por un procedimiento informático, pero vamos a necesitar generar una digitalización de nuestra firma, de los cuales les transmito que este colegio está muy avanzado en poder lograrlo, una digitalización o una firma digital, pero estaremos compartiendo en esta transición este procedimiento escrito en soporte papel. En una internación, sí señor. En una intervención quirúrgica, correcto. En procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasivos, también. Hagamos una punción y sabemos que tiene riesgos, ¿o no? Tiene riesgo, tenemos que informarlo. Vamos a hacer una punción lumbar presumiendo que ese paciente puede tener un trastorno meningio, por ejemplo. Por supuesto, si no lo hago, tiene altísimo riesgo de no llegar a una terapéutica. Pero la punción lumbar tiene sus riesgos, seguro que lo tiene, y eso tenemos que informarlo. Y en todos los procedimientos que implican riesgo, y en todos los procedimientos que hagamos, se lo sugiero, expliquen, no será ni el primero ni los últimos casos que hasta por la indicación de un inyectable hemos tenido algunos inconvenientes. Y vamos a hablar un rato de la historia clínica, y me gusta mucho que nos detengamos unos segundos porque pareciera ser que todas las cosas que nosotros encaramos sean una situación imperativa y simplemente le ponemos energía. ¿Saben para qué? Para que nosotros evitemos las consecuencias. Pero no nos olvidemos de esta otra cosa, de esta paz que nosotros nos necesitamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer nuestras mejores cosas. Esto es imprescindible para aquellos que trabajamos aportando toda nuestra energía, aportando todo lo que sabemos, lo mejor que sabemos, y considerando que nuestra actividad es de altísimo nivel de estrés, y para muchos este altísimo nivel de estrés nos genera daños. Y si nosotros no reparamos un poquito el alma, podemos tener consecuencias muy precozmente. Por eso les sugiero que a veces nos detengamos en estas cosas simples y sencillas, para que seguramente retroalimenten nuestra alma. Ese es el motivo de esta imagen, que además es tan extraordinaria. Hablamos de la historia clínica como el documento obligatorio. Y saben una cosa, yo siempre lo digo cada vez que tratamos esta historia clínica. Cuando yo empecé mi etapa universitaria de grado, el tema 1, inciso A, ¿qué era? Historia clínica. O sea, la dimos tan como sobresabida, que nos pareció una cosa, bueno, que ya la sabemos y ya está. Y hoy por hoy adquiere nueva jerarquía, pero una jerarquía mucho más importante que en aquel momento. ¿Por qué? Porque es el documento que nos va a justificar nuestro acto. Es el documento en sí mismo. Por ese motivo, cuando aparece un fiscal o aparece la justicia rescatando una historia clínica,
ese es el documento que nos va a favorecer a nosotros para nuestra defensa, para justificar lo que hicimos. Se entiende con claridad, para justificar lo que hicimos. Y si no lo hicimos, no lo justificamos. Y si lo hicimos mal, peor aún. Y debe tener determinado tipo de cosas. Que saben que lo que yo les voy a plantear es algo sabido por ustedes, sabido por todos, y que lamentablemente a veces no lo hacemos como corresponde. Yo les sugiero para el comienzo de su actividad profesional y todo el tránsito de su actividad profesional, no dejen de hacerlo y bien. No cuesta más. Hacerlo bien no cuesta más. Por eso decimos que es el documento que, además de ser obligatorio, debemos transmitir los datos cronológicos, foliados, completos, en que conte toda la actuación realizada al paciente por nosotros como profesionales de la salud o todos aquellos que participaron, auxiliares, otros profesionales, enfermería, en fin, lo que sea, pero que participaron, todos deben estar y de una manera cronológica. Esto es importante. Recuerden, con firma y aclaración. Los asientos deben ser suscritos de puño, bueno, ahí voy, de puño y letra por quienes lo redactan. Hasta hoy estamos transicionando en aquellos que podrán ser, y que creo que vamos con camino a eso, de otra forma, de una manera digital, pero necesitamos encriptar nuestra firma. Con sello y aclaración, eso claramente es identificándonos de quién somos, de las personas que actuaron y la función que nosotros generamos. O sea, si pedimos una interconsulta, debe figurar ahí. ¿Saben una cosa? ¿Quién es el dueño de toda esta historia? ¿Quién es el titular de este documento? El paciente, no nosotros, el paciente. Por eso, ante el simple requerimiento debe suministrar la copia del paciente, ya no digo de la justicia, del paciente. Y esa historia debe estar autenticada por, en este caso, la dirección médica o una autoridad competente de esa institución. Y saben una cosa, tenemos la obligación de entregarla dentro de las 48 horas. A veces razones administrativas nos enlentecen, pero la institución tiene obligación de entregarla. ¿Y cuáles serán las sanciones? Fíjense ustedes, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiese corresponder, los incumplimientos de las responsabilidades emergentes de la presente ley por parte de los profesionales o responsables del establecimiento, porque también los responsables del establecimiento constituirán una falta grave, el hecho de negarse a hacerlo, de generar de alguna manera alguna suerte de argumentos para no entregarla, también pueden ser sancionados. Recuerden ustedes, hacer la documentación, hacerla bien en la documentación y claramente tener la posibilidad de entregarla a quienes nos la soliciten, o sea, sus genuinos propietarios. Volvemos a lo mismo, cumplamos con nuestra estrategia y navegaremos agua segura. Esta era para terminarla, pero en un extraordinario cruce del Río de la Plata, un día de tormenta, me pareció que podía compartirlo. Y vamos a empezar la próxima, que quiero que los chicos me ayuden a... Ahí estamos. Es claro todo lo que nos planteamos, para hablar un montón. Y yo quería de alguna forma no extenderme tanto, ¿saben por qué? Porque hoy estamos ante un escenario bastante complicado. Y ustedes lo están viendo, que sí nos preocupa a todos, que es la violencia. Cuando nosotros empezamos a preparar estas cosas, hablamos de la violencia contra los médicos, y la violencia también se genera no desde el punto de vista físico, sino desde otros ángulos, desde otros aspectos. Y estamos muy preocupados. Y sobre todo, porque nosotros vamos hacia una medicina donde la mujer va a tener un rol muy importante en toda esta historia, y estamos viendo mucha violencia al equipo médico y mucha violencia hacia las mujeres. Y nos preocupa enormemente, porque la violencia no es solamente solo parte de
el perfil de la actividad médica, sino estamos viendo una violencia social que nos preocupa enormemente, nos preocupa enormemente. Y hoy estamos viendo una situación muy peculiar con esta emergencia sanitaria. ¿Sí? Ayer se establecieron nuevas directivas en algunos sectores de la provincia, y nosotros sabíamos, Colegio de Médicos en persona, enviamos nuestra opinión a pedido del gobernador, sabiendo que cualquiera de las cosas que se plantearan podían generar esto: desacatos, violencias, desentendimiento de la realidad. Por eso, cuando verdaderamente se ejercen este tipo de cosas, nos preocupan enormemente. Y la violencia social la vemos vinculada a un montón de cosas, pero fíjense, a intolerancia, a esa sensación de ya, de ahora, a la exigencia de derechos sin reparar en obligaciones. Nosotros venimos hasta incluso de muchos sectores de nuestros políticos, nuestros gobernantes, que decían: usted tiene derechos. Yo tengo derecho en la medida que tenga obligaciones. Porque si yo tengo derecho a atravesar aquella boca calle, tengo la obligación de parar si hay una luz roja, ¿o me equivoco? O sea, ¿por qué? Porque en ese momento los derechos lo adquiere quien cruza desde el otro lado con luz verde. Entonces, me parece que hemos pendulado hasta tal punto donde todo el mundo se considera con derechos. Y me parece fantástico que todos tengamos derechos, pero en la medida que nuestros derechos no generen daño a otro. O sea, mis derechos vulneren las obligaciones que yo mismo tengo. El individualismo, clarísimo, clarísimo, no vamos a descubrir nada. La falta de solidaridad, sin duda. Todos creemos que nosotros podemos salir de esta historia solos. Lejos, absolutamente lejos de esto estamos. Absolutamente lejos. Si no tenemos solidaridad, desde lo más chiquito a lo más grande, desde en nuestro núcleo más pequeño que es nuestra familia, hasta nuestro lugar a donde vivimos, nuestro barrio, nuestro, no sé, nuestro sector, nuestros amigos, nuestro pueblo, nuestra ciudad, difícilmente podamos lograrlo. Dentro de la medicina o fuera de la medicina, esto no cabe duda. Y fíjense ustedes, cómo se transforma el comportamiento individual diferente al comportamiento grupal. Tampoco descubrimos nada. Hoy el comportamiento grupal, cuando se desenfrena, genera determinado tipo de cosas con retroalimentación, aumento de la ira y, por sobre todas cosas, irracionalidad, ¿no? Y lo vemos en determinado tipo de situaciones de manifestaciones, por ahí lo vemos en algunas actividades deportivas, donde a lo mejor individualmente no lo harían, pero en grupo se desenfrena determinado tipo de reacciones sin mediar consecuencias, que esto es lo grave, sin mediar consecuencias. Y de alguna forma creo yo que tenemos que pensarlo de alguna manera, porque nosotros teóricamente somos seres racionales, y nosotros teóricamente, ustedes y yo, hemos tenido la posibilidad de ir a algunos lugares donde ayudaron a darnos información que quizás algunos argumenten que no han tenido esa posibilidad. No quiero dejar de reconocer que ustedes, y yo también hacemos un enorme esfuerzo para poder estar a donde estamos. Nadie nos regaló absolutamente nada. Hay tendencias a estimular conductas sociales confrontativas, sin duda, sin duda. Y se manifiestan en todas las áreas. Nosotros confrontamos de forma política, social, deportiva, justamente la que planteamos, o nuestra vida de relación, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos que hablar de alguien, hablamos por lo malo que hizo y no por las 1000 cosas buenas. Esto es así, esto es así. Hay algunos escritores, algunos recordados escritores argentinos dicen: lo importante es que hablen de vos, mal, pero que hablen de vos, porque si no hablaron de vos, no pasaste. Nos gustaría que alguien que hable algo bien, pero nosotros tenemos esa tendencia. La tendencia es a
sacar todo lo peor y hablar mal de quien sea y no reconocer aquellas cosas buenas. Tengan en cuenta, absolutamente en cuenta, que nadie tiene la perfección y todos tenemos algunas cosas buenas, algunas extraordinarias y algunas no tan buenas. Y dentro de la violencia se va generando porque, fíjense ustedes, nosotros estamos siempre ante la búsqueda de responsable. Ocurrió algo, ¿quién fue? ¿Quién lo hizo? Y fíjense ustedes cómo hoy estamos frente al análisis de un montón de, por ejemplo, periodismo que tiene algunos datos de subida de redacción de color amarillo. Y no buscan darnos información, buscan la noticia. O sea, si pasó algo debe haber algún responsable. Pero incluso de nuestra irresponsabilidad. O sea, estamos buscando un perchero para colgar el sombrero, de los cuales evidentemente somos responsables nosotros y no lo vamos a aceptar. Entonces, también tengamos en cuenta que cada cual debe ser responsable y no siempre buscar la responsabilidad en otro, porque si se la ponemos en alguien que no la tenga, ese inocente verdaderamente va a cargar con una culpa que no le corresponde. Miren, ni el médico ni el equipo de salud son ajenos a esta realidad, porque nos planteamos desde el punto de vista social, pero yendo a la estricta órbita de la salud, nosotros estamos frente a esta realidad. Nosotros hoy por hoy estamos teniendo una mirada de nuestra actividad médica, por eso es lo que tratamos. El médico se expone diariamente, pero ¿saben qué? Frente a nuestro trabajo de todos los días nos exponemos. Frente al trabajo de todos los días. Y esto es algo que verdaderamente nos preocupa un montón. Miren, esto está sacado de la realidad. 1 de cada 5 médicos argentinos tiene una demanda. Tiene una demanda. Como si nosotros hiciésemos nuestro trabajo buscando el error. Lejos de eso. Buscan profundizar el combate contra los abogados caranchos. Esto fue una participación del Colegio de Médicos junto con el Colegio de Abogados. Fíjense, debe ser el único en la historia y en el lugar, seguro que es el único en el país. ¿Para qué? Estábamos tratando de sacar en su momento los caranchos de los hospitales donde con una tarjetita decían demanda a su médico o firmame el poder. Y lo hicimos en forma conjunta para que vean que nosotros hemos tenido la actitud de grandeza de buscar lo mejor para todos, no lo mejor solo para nosotros, sabiendo que los abogados, bueno, forman parte de una parte de la sociedad y para no terminar transformándolos en otros enemigos. Pero esto lo traemos por lo siguiente. Una colega nuestra, una terapista del Hospital Gutiérrez de Buenos Aires, salió para dar una información y fue brutalmente agredida y por los familiares, como si fuese responsable de la enfermedad. Y esta médica tuvo fracturas. Fíjense ustedes que nosotros no podemos, de ninguna manera podemos terminar aceptando este tipo de cosas. Hablamos del médico y hablamos del equipo de medicina. Yo traje esta foto porque arriba dicen Reconquista, que es la preocupación. Nosotros hemos estado como colegio personalmente y el personal, el primer personal que aparece lamentablemente es el agredido, además de los médicos. Siempre el Colegio de Médicos ha estado al lado de esto. No lo podemos aceptar, no lo podemos permitir. Nadie, venga por la causa que venga, se encuentre en las condiciones que se encuentre. No podemos aceptar porque hayan estado bajo el efecto de estupefacientes que puedan tener atenuantes. De ninguna manera lo vamos a aceptar. El 58% de los médicos han sufrido algún tipo de ataque o amenaza en los últimos meses. ¿A ustedes les parece lógico tener este tipo de titulares de algunos medios? No, verdaderamente no. Por ese motivo nosotros estamos embarcados en una cruzada que no es de ninguna manera confrontativa, pero queremos que estos temas sí figuren, ¿saben a dónde? En la sobremesa
de todas las familias. Y que cuando hablemos de médicos, o cuando hablemos de mala praxis, este tema sea absolutamente vinculado a médicos. De ninguna manera, sáquenlo, saquen ese término, porque mala praxis también hacen jueces, abogados, políticos, ingenieros civiles, que se le caen los puentes, o arquitectos, o cualquiera, ¿no es cierto? Pero se ha apoderado esto en nosotros como jamón del sándwich, porque esto genera mucho dinero para algunos y mucho perjuicio justamente para el equipo de salud. Y sobre todo, para reflexionar, desde un principio, es importante, tenemos que mantener una muy buena relación con el paciente y sus familiares. De esto, no le quepa duda que va a tratar de generar mejores condiciones terapéuticas, mejores condiciones de la vida de relación y alejaremos este conflicto. Pero si observamos que esto no es posible, no duden, derivemos, pasamos a otro colega. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a terminar, con alguna situación, o de violencia o de demanda. Y saben una cosa, la demanda es una de las formas de violencia. El daño que provoca es, solamente lo puede plantear aquellos que los han padecido. El daño que provoca a veces es enorme. Y nadie nos puede venir a decir, ustedes zafan, porque el daño moral, el daño familiar, el daño económico, el daño profesional, no se ve, no se recupera. Una de las cosas que volvemos a plantearnos, completemos correctamente la documental. Historia clínica, informes, consentimiento. Hagámoslo para que el otro nos entienda. No solamente que la letra, sino la terminología. Hagámoslo para que el otro nos entienda. Utilicemos un vocabulario no técnico, que alguien se lo entienda. ¿Y eso qué va a hacer? Nuestra defensa. Nuestra defensa. Ustedes se imaginen que agarren un garabato espantoso y lo agarre un juez. Se maldispone. Eso se lo puedo garantizar, se maldispone. Otra de las cosas importantes, en biología no prometamos resultados. Mirá, la cirugía estética te va a quedar fantástica. No. Tenemos un porcentaje de posibilidades de que no salga bien. Entonces, nunca tenemos garantizado el éxito, aunque hayamos cumplido con las normas. Pero cumplir con las normas es seguir estrictamente aquellos procedimientos aceptados y haberlos colocado como corresponde en la documental que nosotros tenemos que haber confeccionado. Tratemos a nuestros pacientes como a clientes. Por supuesto que han cambiado los métodos de abordaje, ¿no es cierto? Nuestros pacientes son pacientes, sí, pero son clientes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratarnos de la mejor manera posible. Esto es absolutamente imprescindible. Y esto que responde lo que creo que uno de los compañeros planteaba. Las horas de trabajo, la sucesión de guardias nos generan una presión, un estrés, que es absolutamente adicional. Pero nosotros tenemos necesidad de mejorar nuestra remuneración. Recién hoy, alguien se da cuenta que el médico tiene pluriempleo. Sale de un lugar corriendo para meterse en otro. Sale de una guardia para meterse en otra guardia. Y nosotros, en una guardia, después del 60%, no estamos con todas las antenas paradas o con toda nuestra capacidad de respuesta. Nos encuentran agotados, con pobre respuesta y bajo razonamiento. Y saben cómo nos encuentran vulnerables, absolutamente vulnerables. Entonces, sin duda, que algunos no quisieron entendernos, y hoy por hoy creo que tenemos que estar dentro de este nuevo escenario que nos encuentra, y probablemente esta pandemia nos haga entender y les haga entender a aquellos que lo miren desde otro lugar cuál es la situación real que nosotros tenemos y por qué a veces nosotros estamos verdaderamente vinculados a una locura de trabajo para poder sobrevivir. Sin duda, entre el 10 al 15% de los médicos puede acceder al posgrado. No todos pueden acceder al posgrado. Y hoy por hoy muchos deciden no hacerlo
o muchos no pueden hacerlo. Y esto significa que nuestro ciclo de educación continua no se va a poder cumplir. Entonces, terminamos, lamentablemente, formándonos de una manera no correcta, y eso también atenta contra nuestra capacidad de respuesta. Esto es una situación que quería traerles como un documento de una situación que ocurrió en un colega que estaba haciendo un consultorio, ni siquiera estaba haciendo una cirugía. Y alguien va a plantearle que requiere una receta de un estupefaciente. Y el médico se negó, porque el médico no consideraba que la debía replicar esa receta. Y en repudio, ¿qué le pasó? El médico fue asesinado. No queremos. Esto lo traje, no es la habitualidad, pero lo traje porque en su momento nuestro Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas reaccionó, pero reaccionamos repudiando, pero ya sigamos, sin duda. Y nosotros pretendemos dignificar a nuestra profesión y tratamos de ver un amanecer y un atardecer lleno de esperanzas. Esto es una realidad. Yo quería traerles una última cosita, y qué es lo que nos está pasando ahora. Y quiero que también la entiendan, porque hemos estado o estamos recibiendo muchísimas denuncias de situaciones de abuso dentro de los consultorios. Y estamos teniendo situaciones donde estamos siendo vistos por algunos fiscales de una manera diferente. Una denuncia de abuso o de acoso dentro de un consultorio nos está significando detenciones a algunos profesionales médicos. Tengamos especial cuidado. Tengamos especial cuidado. Hay una denuncia realizada en una localidad del sur de la provincia, donde 2 médicas fueron agredidas salvajemente, una de ellas embarazada, y cuando las médicas llegaron a hacer la denuncia policial, a la comisaría, el agresor había llegado antes que las médicas, y las médicas fueron detenidas. Entonces, sin duda, evidentemente, fíjense ustedes si no estamos ante una situación vulnerable. Y saben una cosa, creo que todos tenemos que tener la absoluta claridad que en esta cruzada tenemos que estar del mismo lado, sin duda. Unos en un espacio, otro en otro espacio. Yo siempre doy como ejemplo que para conformar una cadena debemos tener eslabones sanos, grandes, pequeños, fuertes o menos fuertes. Pero si nosotros no podemos conformar una cadena porque un eslabón esté roto, no serán eslabones, no seremos cadena. Así que esa era un poco la idea que tenía para transmitirle, no quería ser más extenso, y me pongo a disposición si ustedes quieren compartir alguna pregunta, absolutamente gustoso. La esperamos a través del chat. Muchísimas gracias, doctor. Si puede bajar un poquito el volumen del parlante, así no me acopla. ¿Me escucha, doctor? Sí, correcto. Perfecto, bueno, yo voy a compartir las preguntas en la pantalla para que se vean bien, pero se las voy a leer. Bueno, Germán Ramos primero hace un comentario y después una pregunta. Él dice, sería muy bueno también que se realice una campaña masiva de educación pública desde el colegio y el ministerio, que enseñe cuándo acudir a una guardia, qué es una emergencia, qué es una urgencia y qué puede ser atendido en un consultorio. Eso es un comentario que hace Germán Ramos. Y luego hace una pregunta que es, ¿podría ser considerada la medicina de emergencias un trabajo insalubre? La verdad, excelente pregunta y además excelente postura. Coincidimos absolutamente, totalmente. Yo quiero plantearles que nuestro Colegio de Médicos está saliendo en forma constante y permanente a todas partes. Dentro de la provincia, siendo parte de la solicitud de todos los medios planteando este tipo de situaciones.
planteando, por eso cuando yo les planteo esta historia de la inmediatez, esta historia de estoy cansado de esperar, por eso cuando le hablo de paciente y cliente, esta historia de estar en desacuerdo con lo que le estamos por decir, para la gente todo es urgencia. Además, nosotros estamos trabajando en otra historia, en esta historia nueva de la telemedicina y la teleconsulta. Nosotros no estamos en contra de la tecnología, pero hoy, si ustedes escuchan algunas sintonías, algunas radios, están planteando algunas publicidades como, uy, el nene tiene fiebre, sí, pero son las 3 de la mañana. ¿Y qué me importa si está el médico del otro lado? Llamarlo. O no le estamos escuchando. En un sistema que no está habilitado, porque las teleconsultas no están habilitadas por nadie, ni por el ministerio, ni por el colegio. Y nosotros estamos en contra de que la primer consulta, porque esto naturalmente las hacen las prepagas, o les hacen las grandes sistemas, para abaratar costos, no les quepa la menor duda. Recién planteamos, ¿por qué no pagan tan mal? Porque estamos sujetos a que nuestra mano de obra no vale nada, y la necesidad laboral nos hace meternos en algunos nichos que no deberíamos estar. Pero claramente la gente imagina que todo su problema es el problema. Su problema es el problema. Y cuando hablamos de individualismo, hablamos justamente de eso. Yo quiero que me solucionen mi problema, pero si solucionan mi problema y no el problema de otros, lamentablemente es altamente probable que no terminen solucionando mi problema. Entonces, es lógico que ustedes estén planteando esto y ojalá podamos llegar en tiempo y forma. Se los puedo garantizar que en persona, y ustedes seguramente habrán escuchado muchas veces, nosotros tratamos de llegar con las mejores palabras para que se entienda. Sin duda, por eso que hay muchos medios que no le interesa la información, le interesa la noticia, el impacto. No le interesa que en la esquina haya 20 accidentes por día. Le interesa cuando se murió un motociclista. Ahí llega. Esa es la noticia. La información no importa, no tiene estridencia. Y la medicina de emergencias es un trabajo insoluble. Yo creo que no solamente la medicina de emergencia. Creo que hoy muchas de las actividades que realizamos se transforman en un trabajo insalubre. Sin duda, no solamente el que está en una ambulancia, no solamente el intensivista que está en una emergencia, no solamente el neonatólogo. Yo soy neonatólogo, se lo puedo garantizar que frente a la vida y la muerte, sabiendo que la decisión va a poder ser cuestionada, pero tengo que tomarla ahora, de intubar, no intubar, utilizar determinado tipo de procedimiento, determinado tipo de medicamento, y que pueden ser a las 2 de la tarde o a las 3 de la mañana. Claro que sí, claro que nos afecta. Nosotros, sin duda, nos afecta. ¿Y por qué no puede ser un trabajo insalubre? Seguro que sí. Como mínimo, deberían reconocernos mejor. No queremos una medallita ni aplausos, queremos un reconocimiento diferente, honesto, sincero, y esta es la historia que seguramente ustedes y yo estaremos esperando de la comunidad. No esperamos aplausos, no esperamos medallitas, esperamos reconocimiento sincero. Y es decir, no solamente lo vinculamos a lo material, lo vinculamos a todo. Porque si nuestra falla vale millones, nuestro acierto no vale nada. Y esto sí que tenemos que ponernos en cada una de las consideraciones de nuestra familia, de nuestros amigos. O sea, ¿vale nuestra actividad o no vale? De eso se trata. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente también es de Germán Ramos. Él dice, no queda claro cómo hace el médico para atender a un paciente en un sanatorio que se niega a prestar el servicio al paciente por no tener obra social compatible. Es una muy buena pregunta. Aparece alguien con una emergencia y ingresa porque el accidente fue en la esquina y resulta ser que esa prepaga es de una institución de otro lado. Nosotros tenemos la obligación de asistirlo, aunque venga el gerente general de la institución y nos diga que se va. Por lo menos asistirlo, como mínimo asistirlo, no generar, porque saben una cosa, el abandono de personas va a ser una demanda hacia nosotros. Después replicarán contra la institución, pero va a ser una demanda hacia nosotros. No podemos dejar de hacerlo. Y saben una cosa, tantas veces hemos tenido miedo
y les voy a confidenciar, tantas veces he tenido miedo de asistir a alguien, porque conozco gente que le han sacado la matrícula por trasladar mal una persona que lo único que se hizo en un accidente de ruta es asistirlo, y como tenemos conocimiento, somos médicos, y ese paciente pudo haber tenido una consecuencia que podíamos haberla generado nosotros ante la asistencia, hemos tratado de evitar ese contacto. Y uno verdaderamente se sintió muy mal, porque podíamos haber, aunque más no sea, dado algún aliento. Pero evidentemente, como mínimo, asistamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese paciente pueda ser trasladado, derivado o asistido en otro medio, o en un medio público, o en el medio que sea. Eso no lo dudo. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Y la última pregunta que tengo es de Pamela Gustín. Ella dice, bueno, paciente pediátrico sobre el que se pide que no se brinde cierta información sanitaria y la solicitud la emite uno de los padres hacia otro miembro de la familia. ¿Es esto admisible? La información, sin duda, es una interesante pregunta por muchas razones, porque hoy la conformación, cuando nosotros imaginamos, o cuando se escribieron este tipo de alternativas, imaginamos que ese niño tenía una familia tradicional, con una mamá, un papá, unos abuelos por acá o por allá. Hoy, la situación, ustedes saben, es absolutamente diferente. Aparece un niño con un papá o con una mamá que probablemente no tengan ninguna relación, y que cada cual tenga familias separadas. No entro en consideración, entro a hacer un análisis diagnóstico, y evidentemente la información que se le puede dar, tanto sea a un progenitor o a otro progenitor, ya forma parte de la responsabilidad de cada uno, si es emitida o no emitida hacia otro. Sin duda, nosotros tenemos la obligación de mantener la confidencialidad con aquellas personas que son asignadas por la familia o por la ley o por el derecho del niño, en este caso del niño, a ser parte de la información. Pero de ninguna manera nosotros tenemos la responsabilidad de aquellas personas que recibieron la información, la emiten a otros, o a otra familia, o a otros espacios. Nosotros no tenemos esa responsabilidad. Sí tenemos la responsabilidad de mantener la información y darla a quien corresponda, persona, si es adulto o al adolescente, o al progenitor si es un niño que no tiene capacidad de entendimiento. Muchísimas gracias, doctor. No tengo más preguntas. No sé si quiere hacer alguna consideración final. Bueno, mínimo de agradecer que ustedes estén de ese lado, que nos permitan llegar, que nos permitan compartir, y la reflexión final es, chicos, chicas, por favor, el colegio de ustedes, participen, nos necesitamos entre todos, y recuerden ustedes, todos estamos dentro de este mismo barco, necesitamos de todos nosotros, necesitamos de que cada uno aporte o discrepe, porque de eso se trata el crecimiento, de discrepar con inteligencia, con respeto y con prudencia. Les deseo un gran día, y en esta emergencia sanitaria, ustedes y nosotros somos responsables de transmitir a todos que formamos parte de nuestra responsabilidad. Si nos cuidamos, cuidamos a los que más queremos. Les deseo un gran día y un excelente fin de semana. Muchas gracias, doctor. Aquí Pamela Agustín dice, gracias, doctor. Germán Ramos también, muchas gracias. Buen fin de Arturo Serrano. Gracias, Carlos, por educarnos, por tratar de enfrentar la infodemia en contra de los médicos. Bueno, doctor, tengo muchos agradecimientos, pero no hay más preguntas. Así que, damos por finalizada la clase de hoy. Gracias a todos. Gracias. Bueno, doctor, entonces le agradecemos a usted por haber participado hoy y compartir sus conocimientos con nosotros. Que tenga un buen fin de semana